Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. 10:37 de este domingo, 9 de enero de 2022. La semana que acaba de pasar marcada sin duda por la maratónica elección. 9 rondas de elecciones en la convención, pero ya hay mesa. También estamos en una semana donde se sigue la espera de que el presidente electo Gabriel Boric defina los cargos, fundamentalmente el gabinete. Pero hay muchísimos otros temas. El litio ha tomado la agenda y hoy día tendremos un debate de dos parlamentarios que tienen las distintas posiciones respecto de esta licitación que el gobierno está a punto de cerrar. Connie, muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías del Río? Muy buenas noches. Saludamos de inmediato a nuestro primer invitado, ¿cierto? Porque el costo de la vida sigue aumentando. De eso vamos a conversar con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Connie. Buenas noches. Ministro, partamos hablando al tiro del costo de la vida que ha aumentado. ¿Cuán preocupante es la inflación? Que la inflación esté termina el 2021 con un 7,2%, que es la inflación más alta desde el año 2007. Sí, pues, y bueno, y es efectivamente preocupante. Yo diría sobre todo preocupante para las familias chilenas. Es cosa de ir a un supermercado, ¿no es cierto?, y ver que hoy día los cortes de carne están entre 7.000 y 12.000 pesos el kilo. Ver también que de alguna forma el kilo de pan está promediando cerca de 1.500 pesos y las gasolinas están por arriba, la gasolina 93 por arriba de los 1.000 pesos el litro. Todo eso es preocupante, sobre todo para las familias. Y ahí la pregunta es por qué está ocurriendo eso. Y la verdad que, por ejemplo, estamos hablando de la carne y estamos hablando de la gasolina. Esos son productos importados. Y los productos importados tienen mucho que ver con el tipo de cambio. Y que hoy día tengamos el nivel de tipo de cambio que tenemos, explica parte importante de eso. Seguramente el tipo de cambio debería estar mucho más bajo, ¿ya? Pero lo que ha ocurrido es que, entre otras cosas, hemos tenido una polarización tan fuerte en los últimos años. Perdón, ¿usted quiere decir que la política está incidiendo en la economía? Bueno, a veces parece que fueran dos mundos distintos. En este caso el tipo de cambio es clarísimo, porque la verdad que con los fundamentales que nosotros tenemos, el tipo de cambio debería estar a un nivel mucho más bajo. ¿En cuánto? Mira, podemos discutirlo, pero yo creo que 150 pesos, 200 pesos menos, podría hacerlo. Y eso significa que gran parte de los precios altos tiene que ver con esto. Disculpe. En esa misma pregunta que yo le agrego, que es la discusión de cuánto de esta inflación es propio, es interna o es externa. Claro, pero déjame ir al segundo tema que yo creo que también es muy importante. Hablamos durante mucho tiempo que las políticas que tenían que ver con los retiros y también, para ser sincero, con las películas, el tema del impulso fiscal, también iban a impactar porque tenían los IFE. Los IFE, efectivamente. Eso generaba mayor demanda agregada y eso también impactaba a los precios. Eso también está ocurriendo y por eso que nosotros de alguna forma tuvimos que hacer dos cosas. Uno, ponernos a los retiros varias veces, algo muy impopular, pero que era necesario hacer. Y segundo... Y que no resultó, además. Bueno, la última, solamente el último, pero... Bueno, pero eso significa... O sea, si hubiera efectivamente pasado ese cuarto retiro, seguramente las perspectivas inflacionarias podrían ser aún peor. Y lo otro que hemos hecho nosotros es que hemos tenido como fisco que ir de alguna forma retirando estos impulsos, el IFE. Obviamente era una política que entendíamos que la gente era muy querida por la gente, pero era necesario retirarla. Entonces, esto es muy importante hacerlo porque lamentablemente si no lo hacemos, la inflación va a seguir relativamente alta y una vez que la inflación sigue alta es difícil bajarla. Entonces, por eso que este es el momento en que tenemos que poner todas nuestras fichas en disminuir la inflación. También el Banco Central está haciendo su trabajo y bueno, y eso esperamos que esto ya a mitad del próximo año empecemos a ver una inflación algo más baja. Usted habla del Banco Central, la política monetaria, que es la que maneja el Banco Central como una herramienta de manejo de inflación. ¿Se ven perspectivas de alza? Hoy día leía que en algunos de los diarios, ya no recuerdo en cuál, que decía que los analistas ven un agresivo aumento de tasas de interés. Eso tiene muchos efectos en la economía doméstica de las familias. ¿Usted ve que puede llegar hoy 4%? ¿A dónde pudiera llegar? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene? Mire, yo quiero ser cuidadoso en qué sentido. Obviamente el Banco Central es autónomo y ellos toman sus decisiones propias, ¿no es cierto? Y ellos van a determinar cuánto ir subiendo la tasa de interés. Pero en este escenario, obviamente que tiene que ir subiendo la tasa de interés. Y eso significa que para muchos hogares eso sí es problemático porque obviamente los costos de los créditos son mayores,
¿no es cierto? Las tarjetas de crédito que muchas veces ocupamos va a ser más cara, pero también hay que decirle a los hogares que lamentablemente si no lo hacemos en este momento y si esperamos más, seguramente más adelante va a ser mucho mayor el aumento. Perdón, Corina, ¿usted piensa que podríamos estar con tasas de interés al doble de lo que tenemos hoy día? La verdad que en eso no quiero, yo creo que es parte de la independencia del Banco Central, pero lo que sí hay que decirle a la usted como economista sería descabellado sin dar directrices, porque hay autonomía del Banco Central, pero usted como economista... Yo creo que ya hemos estado viendo en las últimas reuniones del Banco Central aumentos muy considerables de tasas, y eso seguramente va a seguir ocurriendo en las reuniones hacia adelante. Entonces ahí efectivamente lo que tenemos que decirle a los hogares es que, bueno, para que eso no ocurra tan fuerte, también por eso que nosotros tuvimos que hacer un ajuste en los presupuestos, por eso que tuvimos que retirar el IFE, ¿no es cierto? Pero esto es necesario para que efectivamente podamos controlar la inflación. Ya, o sea, usted dijo de hecho en la mañana que era inevitable una nueva alza de tasa. Es muy probable, ¿no es cierto? Nuevamente, tengo que ser muy respetuoso del Banco Central, pero todo indica que efectivamente va para allá. Ministro, la inflación provoca, como decíamos, cierto, alta de tasas, el alza en el costo de la vida, se acaban los IFES, se acaban los retiros también. ¿Cómo afectará esto al próximo gobierno? ¿Cómo lo ve? Mire, yo creo que efectivamente estamos viendo, por lo tanto, política monetaria que va a tener alza de tasa. También vemos la política fiscal que efectivamente está siendo mucho menos expansiva. Pero sí, yo creo que cuando uno mira y proyecta lo que puede ocurrir hacia adelante, sobre todo el 2022, si nosotros nos mantuviéramos en el mismo nivel de IMASEC, por lo tanto actividad económica, que tuvimos en noviembre pasado, y nos mantuviéramos todo el año en eso, significa simplemente mantengámonos ahí, eso la verdad que ya nos genera un crecimiento el próximo año de prácticamente 4,5. Eso significa que la economía todavía viene con impulso. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos ese crecimiento de 4,5? Porque la economía todavía viene de bases más bajas. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos posibilidad de seguir creciendo el próximo año? Sí. Y eso quiere decir que no está jugado. Muchas veces muchos analistas dicen que la economía puede crecer al 1, al 2. Sí, también puede crecer eso. El propio Banco Central ha dicho eso en su IPOM, en el último informe de política monetaria. Entonces, yo lo que sí quiero decirles es que sí creo que nosotros tenemos la opción de mantener un ritmo de crecimiento importante el 2022, pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, entre otras cosas, que las empresas sigan invirtiendo, necesitamos, ¿no es cierto?, que los hogares también sigan consumiendo en algo y para eso los hogares todavía tienen en sus cuentas corrientes cierta liquidez, pero necesitamos también para que las empresas sigan invirtiendo, obviamente, mayor tranquilidad, mayores reglas de juego estables, y eso es política pública. ¿Tranquilidad y qué tipo a qué se refiere? Cuando digo tranquilidad significa que, bueno, podemos hacer cambios, ¿no es cierto? Pero seguramente los cambios que hay que hacer tienen que ser una discusión, ojalá lo más técnica posible, ojalá también lo más gradual posible. ¿Se refiere a la reforma tributaria que está proponiendo Gabriel Boric? Puede ser reforma tributaria y muchas cosas más. Entonces yo lo que le digo es que es importante el clima también de cómo hacemos esta discusión. O sea, otra vez la política en la economía. Me gustaría saber, en lo que hemos visto de las declaraciones del presidente electo Gabriel Boric o su entorno, ¿usted cree que están dando el tono de esa tranquilidad que se requiere para seguir creciendo? Mire, yo creo que efectivamente ellos van a asumir el 11 de marzo. Pero lo que ha visto usted hasta ahora... Yo lo que veo es que ellos tienen su programa y ellos están tratando de hacer lo mejor posible su equipo y en ese sentido ojalá que lo hagan el mejor equipo que ellos estimen conveniente, se tomen el tiempo necesario. Pero yo creo que después de eso, sobre todo lo importante es cómo hacemos la discusión de estas políticas públicas. Y ojalá esa discusión sea una discusión lo menos polarizada posible. En los últimos 2 años hemos tenido una polarización importante que yo creo que ha generado incertidumbre y eso efectivamente ha estado afectando la economía. Ministro, y en ese sentido, el perfil va a ser importante cuando se designe el nuevo equipo económico, a su reemplazante. ¿Qué perfil tiene que tener el ministro de Hacienda del próximo gobierno? ¿Qué cualidades, si pudiéramos decir, para poder manejar el momento económico que va a heredar el próximo gobierno? Sí, mire, yo creo que ahí tengo que ser muy respetuoso de... Pero usted conoce como nadie el puesto, el cargo. Claro, pero tengo que ser respetuoso en el sentido que, mire, yo creo que ahí pueden haber distintas formas de hacer las cosas. Yo creo que lo importante es que tengamos un ministro en que el presidente tenga total confianza, creo que eso es muy importante y por lo tanto, en ese sentido yo creo que el presidente tiene que tener el tiempo necesario para elegir su equipo. Ahí cuando dicen que ojalá esté lo antes posible, sí, obviamente es bueno que esté lo antes posible, pero también es bueno que el presidente tenga todo el tiempo necesario
para determinar a su ministro, y que yo creo que lo que sí ha cambiado hoy en día es que necesitamos ministros que sean muy dialogantes. Y yo creo que eso también es bueno para hacia adelante. Hay algunos que decían que prácticamente el presidente electo Boric tenía que nombrar a la semana siguiente a su ministro de Hacienda para tranquilizar a los mercados. ¿Usted siente que el mercado está tranquilizado? Y por una parte, ¿debe tomarse sin apuro el tiempo, Gabriel Boric, para encontrar a la persona? Y si usted estima que la visita del Banco Central el viernes recién pasado a las oficinas de la moneda chica dan esa señal de tranquilidad que el mercado espera? Yo creo que todos estamos tratando de dar todas las señales de tranquilidad posible. Nosotros como gobierno saliente estamos también tratando de dar todo el espacio para que el gobierno entrante se instale bien, ¿no es cierto? Y estamos tratando de, en el sentido de ser una ayuda. Y hay que entender que el gobierno entrante va a tomar la rienda del país el 11 de marzo. No veo por qué hay que pedirles desde antes o de una semana después de las elecciones ya ciertas definiciones. Ellos tienen que tomar los tiempos que sean necesarios y lo que sea bueno para el país. Nosotros, mientras tanto, somos una administración que estamos hasta el 11 de marzo, vamos a cumplir justamente con ese periodo presidencial y vamos a estar ejerciendo nuestro rol hasta ese último día. Entonces, en ese sentido, el país tiene que tener toda la tranquilidad posible y en ese sentido que el gobierno entrante se instale lo mejor posible. Ministro, hablemos de la pensión garantizada universal, no de la pensión y de ese proyecto, sino que del financiamiento. ¿Qué cambios le van a hacer al proyecto de financiamiento para que sea aprobado? Porque así como está, da la impresión de que no va a lograr ser aprobado en el Congreso. Entonces, lo siguiente, yo creo que primero que nada fue una buena decisión que tuviéramos los proyectos separados, porque eso permitió que la pensión garantizada avanzara desde la Cámara al Senado y hoy día la estamos discutiendo en el Senado. Lo segundo, en tema de financiamiento, yo creo que nosotros tenemos un mix de financiamiento que es un financiamiento adecuado. ¿No lo dijo así el Consejo Fiscal Autónomo? En las tres fuentes de financiamiento y en el presupuesto general, el Consejo Fiscal Autónomo les corrigió, les enmendó un poco la plana. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, que también hay que tomarlo como una opinión, ¿no? Yo creo que una buena opinión, pero hay que tomarlo como una opinión. Lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que efectivamente las exenciones son una fuente de financiamiento y querían avanzar en paralelo con el proyecto de pensión garantizada. Nosotros estamos de acuerdo en eso. Y de hecho eso es lo que estamos tratando de hacer. Esperamos que mañana se vote en la sala de la Cámara. Segundo, en el tema del financiamiento que viene vía provisiones. ¿Qué significa venga vía provisión? Significa que había un gasto y ese gasto que no se va a ejecutar está disponible para ser ocupado acá. Eso es lo que ocurre en cualquier familia, ¿no es cierto? Una familia que iba a hacer un gasto, por ejemplo, iba a arreglar su casa y finalmente se cambia de casa y no tiene que arreglarla, bueno, le queda disponible esos fondos para ocuparlo. Sí, pero lo que le dice el Consejo Fiscal Autónomo que tiene sustentabilidad en el tiempo. Sí, y lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo ahí es lo siguiente, que por lo menos hasta el 2026, cuando tenemos programa financiero, está clarísimo que está ese financiamiento y además dice que no genera ni mayor déficit ni mayor endeudamiento. Y tercero, lo que dice es que efectivamente en el tema del FRP, donde nosotros, del Fondo de Reserva de Pensiones, donde nosotros estamos jugando el 0,1% del PIB, ¿no es cierto?, nos pide que busquemos otra fuente de financiamiento. Ahí déjeme ser claro, nosotros no estamos de acuerdo en eso. ¿Sabe por qué no estamos de acuerdo? Porque hoy día el pilar solidario se financia también con el FRP. Entonces, si estamos haciendo un aumento tan importante en gasto en pensiones, también nos parece relevante que podríamos tener esta forma de financiamiento. Pero le voy a decir algo, incluso aunque estamos convencidos que nuestra forma de financiamiento es la adecuada, nosotros sí estamos abiertos para discutir, por ejemplo, ese 0,1 del FRP y buscarle una fuente de financiamiento alternativa en la medida que eso destrabe los proyectos. ¿Cuál podría ser esa fuente alternativa? Bueno, es parte de las cosas que estamos conversando y quiero decirle que hemos conversado con muchas personas este fin de semana, tanto de gobierno como de oposición. ¿Impuesto a los súper ricos, por ejemplo? Bueno, ese es un tema que se puso en la Cámara de Diputados de forma inconstitucional, o sea, era una cosa inadmisible. Pero si ustedes lo apoyan, pasa a ser constitucional. Yo lo entiendo, pero obviamente es algo que nosotros tenemos duda en términos de su recaudación y por lo tanto lo que sí tenemos que seguir haciendo es que vamos a seguir conversando. Nosotros no nos casamos con una cosa, pero sí en este caso en el impuesto súper rico creemos que en la medida que capitales fluyan fuera de Chile es posible que esto no recaude y ahí hay que ser cuidadosos. Pero es parte de las cosas que vamos a seguir conversando. Y vamos a ir conversando otras fuentes de financiamiento. ¿Siguen asegurando, ministro, que se paga la pensión garantizada universal en febrero? Bueno, súper buena su pregunta, Connie, y ahí permítame hablarle un poco a los chilenos. Adelante. Nosotros tenemos el financiamiento en el presupuesto 2022 para pagar todo este año.
desde ese punto de vista nosotros podemos partir pagando ahora en febrero. Lo único que necesitamos es que se despache del Senado este proyecto. Vamos a seguir trabajando en los temas de exenciones y otras fuentes de financiamiento, no hay problema, pero nosotros podemos pagar ahora y para eso necesitamos que se despache durante enero del Congreso. Si no se despachara, el problema es que no tenemos Congreso en febrero, tenemos un cambio de Congreso en marzo y la verdad que ya ahí no sé cuándo vamos a pagar. Pero, ministro, si se paga en febrero y no está clara todas las fuentes de financiamiento, ¿no es de alguna manera no responsable no tener cerrado gastos con ingresos? ¿Qué pasa si después se cae en la discusión de exenciones? ¿El siguiente gobierno con qué va a pagar? No, pues que por eso le digo, nosotros creemos que tenemos 3 fuentes de financiamiento claras. ¿Sí? Parte de eso, por ejemplo, el 0,1 del FRP está en el mismo proyecto de la PGU. Por lo tanto, si a eso le suma lo que tenemos en provisiones, ya tenemos la parte más importante. Pero el 0,35... Y nos falta 0,35 que, como le digo, mañana debería pasar desde la Cámara al Senado para que podamos conversar y ver qué es lo que haya que arreglarle en las próximas 2 semanas. O sea, ahí están dispuestos ustedes a hacerle cambios. Nosotros, mire, como le digo, nosotros estamos seguros de que el proyecto está bien hecho en términos de financiamiento, pero también nos damos cuenta que, y esto creo que es muy importante, a mí me toca hoy día ser ministro de Hacienda y formar parte de la clase política, y la clase política lo que tiene que hacer es encontrar soluciones. Y desde ese punto de vista no vamos a ser obtusos, nosotros vamos a buscar soluciones y vamos a conversar. Esperamos lo mismo en nuestras contrapartes en el Congreso, que también estén disponibles a conversar y encontrar soluciones. Ministro, usted como jefe de las finanzas y como, insisto, como académico, como economista, las últimas 2 semanas hemos visto muy activo a la Fiscalía Nacional Económica. ¿Usted estima con ciertas investigaciones, con acusaciones puntuales, famoso interlocking, también hay investigaciones y condiciones del mercado del gas? ¿Usted estima que Chile es una economía abierta? ¿Qué duda cabe? ¿Es competitiva o todavía hay espacios de mucha concentración o abusos o opacidad en el mercado chileno? Mire, yo creo que siempre hay espacio para hacerle mejoría a nuestra economía y es muy importante que esta economía sea efectivamente muy competitiva y que le dé oportunidades a todos los chilenos. Creo que el día de mañana, ojalá cualquier chileno vea que tiene posibilidades de tener una buena idea y a partir de esa buena idea, ¿no es cierto?, lograr un emprendimiento y salir adelante. Y en ese sentido, todo lo que haga la Fiscalía, obviamente nosotros lo tomamos, viene de la Fiscalía y tomamos como luces de alerta que hay que mirarlas de todas formas. Obviamente después van a haber procesos y todo esto significa que se tiene que pasar por las instituciones respectivas, ¿no es cierto?, que pueden ser incluso hasta... Yo no me refiero a ninguna de las investigaciones puntual, me refiero a si usted la idea que tiene, conociendo la economía desde otro ámbito, ¿le parece que Chile qué nota se saca en competencia, en apertura de la competencia leal entre distintos actores, o cuán concentrada o tramposa en nuestra economía? Bueno, somos una economía también pequeña, también eso hay que considerarlo y eso significa que, bueno, efectivamente los ámbitos de competencia no son tan grandes. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es buscar todo lo que nos permita hacerlo cada día más competitiva. Desde ese punto de vista yo creo que hay que tomar desde el lado positivo todo lo que nos indica la Fiscalía y obviamente hay que seguir los procesos para ver si efectivamente es así o hay que investigar. De hecho, solamente una cosa, sí, Connie, por ejemplo, nosotros tomamos muy en serio el informe de la Fiscalía en materia del gas y nosotros vamos a presentar un proyecto de ley que toma muchas de las cosas que dice la Fiscalía que nos parece interesante. ¿Cuándo ingresa ese proyecto al Congreso, ministro? Bueno, el proyecto ingresó el día viernes, entonces esperamos que se discuta ya la próxima semana. Ya está en el Congreso entonces. Muchas gracias, ministro Rodrigo Cerda. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y otra de las materias de esta semana, ¿cierto? Otra de las discusiones que se levantó es el proceso de licitación del litio. El gobierno entrante le solicitó al gobierno actual que posponga, que deje para más adelante esto que se adjudica ahora, el 14 de enero. Lo discutimos después de estas imágenes, lo discutimos con 2 diputados de nuestro país. Tenemos 2 opciones. O dejamos el litio bajo la tierra, o utilizamos el litio en beneficio de todos los chilenos. Y por esa razón, como gobierno, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio. Si se llega a efectuar esta licitación, se concreta, lo que va a ocurrir que una vez más el norte tenga que levantarse, como ha ocurrido en muchas situaciones, para defender los que nos parecen injustos.
esta licitación lo que da y busca es mejorar la productividad de un país que cada día cae en su productividad. El ministro quedó en poder analizar nuestras propuestas. Una de ellas consiste en poder conformar desde ya una mesa de trabajo que analice el proceso en curso, pero también que permita delinear una política transversal. Vamos a evaluar las aprehensiones que nos ha hecho ver el equipo del presidente electo y ver qué espacio tenemos para poder atender esas inquietudes. Bueno, ¿qué se hace con este proceso de licitación del litio? Para debatir esto estamos con el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, y el diputado de Renovación Nacional, Francisco Eguiguren. Buenas noches a los dos, bienvenidos a Estado Nacional. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias. Esta es de las materias que tiene fechas y plazo perentorio. Es el 14 de enero, es decir, es el viernes, si no me equivoco, donde tiene ya que adjudicarse eventualmente. Daniel Núñez, ¿por qué cree usted que no debiera adjudicarse y debiera posponerse para el siguiente gobierno? Sí, mira, más allá del debate que hay respecto a si es legal o no, ¿ya? Acá hay un problema de legitimidad democrática. Y esta licitación desconoce la voluntad soberana del pueblo de Chile. Y quiero explicarlo. Primero, porque una materia tan sensible como es un mineral estratégico como el litio, recordemos que el litio fue declarado un mineral estratégico para la seguridad nacional bajo la dictadura y por eso tiene un estatus distinto a otros minerales con las entregas de pertenencias mineras. Bueno, y este mineral... No es concesionable, de hecho. No es concesionable, de hecho. Y justamente, por lo tanto, todos esperamos que la Constitución defina, la nueva Constitución, una forma de explotación del litio. Al parecer, Piñera se adelanta a eso y decide, pensando que puede haber trabas para los privados en la nueva Constitución, hacer esta licitación. Y lo segundo, que también es muy importante, Matías Coni, es que esta decisión de hacer una licitación de 400.000 toneladas de litio, en la práctica bloquea e imposibilita el cumplimiento del programa de Gabriel Boric en esta materia, que señala claramente la creación de la Empresa Nacional del Litio. Entonces, cuando yo veo estas dos cosas, yo digo aquí, hay una decisión que carece absolutamente de legitimidad democrática. Y por eso es que este acto es tan grave y nosotros vamos a insistir en que se suspenda esta licitación por la vía jurídica o vía un proyecto de ley o, si no, por decisión futura del presidente electo cuando le toque asumir. Francisco, ¿por qué la otra postura? ¿Por qué ustedes creen que sí hay que seguir adelante? Y que... A mí me habría encantado que el año 2018, la misma demencia que tiene el diputado comunista, lo hubiese tenido cuando Michelle Bachelet, 2 meses antes, concluye un contrato con Vitrán a la cabeza con Sokimich. Y 2 días antes de que asuma Piñera, firma un SEOL a favor también de una empresa. Sí, entonces ocurre que ahora, Daniel, déjame hablar un segundo, ocurre que ahora, no, si tú me emplazas a mí, ocurre que ahora que escuchar ha sido un proceso transparente, abierto, dicho por los propios miembros del gobierno que recién electo, Pardo y Krauch, han dicho que no hay nada de ilegítimo en el proceso llevado a cabo. Esto es un proceso transparente, un proceso que tiene fechas, que se elaboró en marzo las bases, que la Contraloría el 8 de octubre tomó razón, que se abrieron y se vendieron sus propias bases. Entonces, y que el próximo 14 de enero se va a poder adjudicar después de todo un proceso abierto y transparente. La verdad es que aquí el tema de fondo no es la licitación. Es que Chile hoy día está perdiendo productividad y está perdiendo participación en el mercado mundial y esto es una oportunidad. Si nosotros hoy no asumimos este rol de expandir nuestra productividad, de generar más competencia, vamos a perder mercado y vamos a perder una oportunidad en el mundo del litio. Diputado Núñez, si en esta conversación que está teniendo el gobierno con el gobierno, los dos gobiernos, el que está en ejercicio y el entrante, acuerdan, por ejemplo, la creación de una empresa nacional del litio, ¿sería para usted posible que se lleve adelante esta licitación y hacerla para el resto? Porque aquí entiendo que la licitación tiene que ver con más o menos el 4,5% del litio, de las reservas del litio. No, no es así. ¿No es así? No, no es así. Sí, disculpa, Matías. Yo quiero aclararle algo a Francisco Eguiguren. ¿No es así? Bueno, pero deja hablar, pues sí. Yo quiero aclararle algo a Francisco Eguiguren.
Cuando se hizo el nuevo contrato entre Corfo y Sokimich, Corfo y Abermale, a las postrimerías del gobierno de Michelle Bachelet, yo como diputado me opuse, incluso encabecé una sesión especial. Por lo tanto, lo que tú estás diciendo acá es una mentira. Yo, como diputado del Partido Comunista, nos opusimos a ese contrato por las mismas consideraciones que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque consideramos que ni ayer ni hoy es correcto que privados exploten este mineral. Ahora, cuando alguien dice lo que pasa es que Chile tiene reservas muy grandes y esto es solo el 4%, está mintiendo. Porque el litio no es un mineral que esté en una roca, que tú tomas la roca de litio. El litio es un fluido que está en los salares. En el caso de Chile, a diferencia de Australia, que es de roca, en Chile esto es un fluido y por lo tanto tú cuando sacas litio, sacas agua, sacas magnesio, potasio, azufre y todo eso lo tienes que poner en una piscina que decante. Por lo tanto, el decir 4%, estas 400.000 toneladas no es el 4%, en la práctica es mucho más. Es un porcentaje mucho mayor por la actividad. ¿Más o menos cuánto? No, yo no te quiero una cifra, Matías, porque pero 20, 80. El punto es que esto es invasivo y la experiencia práctica demuestra, y yo te lo voy a dar con un ejemplo, que cuando una empresa privada explota un salar, impide que entre otros. ¿Cuál es el caso concreto? Esto no es abstracto. Salar de Maricunga. En el salar de Maricunga, Codelco tiene pertenencias mineras. Sí. Y nosotros presionamos al gobierno de Michelle Bachelet para que empezara Codelco a explotar litio, con un proyecto que desde que partía a que empezaba a producir se demoraba 7 años. Y cuando Codelco hace la solicitud práctica del CEOL y empieza a hacer los pasos, 2 empresas privadas que estaban ahí se opusieron diciendo que el proceso de explotación que quería hacer Codelco afectaba sus pertenencias mineras. En eso se fueron 2 o 3 años de disputas legales. Por lo tanto, cuando alguien dice, aquí yo voy a entregar 400.000 toneladas, que son cuotas, es decir, la empresa se adjudica 80.000 toneladas de extracción y yo las puedo sacar en el salar de Tara, en el salar de Maricunga, en cualquier salar de Chile, obviamente va a poner un bloqueo a la posibilidad que después lo haga el Estado. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que hay 2 caminos, o lo que propone Francisco Guiguren, explotación a destajo, con conflicto ambiental, con devastación ambiental. O el otro camino, que es que nosotros creemos una empresa estatal, que hagamos una explotación intensiva y donde nos intentamos asociar a la cadena de valor que hay tras el litio. El litio no es el cobre. Esto no es una industria en que yo traigo más y gano más. Es una industria en que yo lo que puedo hacer es vincularme a cadenas de valor siempre y cuando haya ciencia, tecnología y voluntad. Todo eso significa inversión. Todo eso significa inversión. Francisco, ¿qué te puedes asociar con privados como lo hizo Bolivia, que ya lo hizo. Mire, ojo, Bolivia ya lo hizo, nos va ganando. Aquí primero que todo, yo quiero decir de que lo que se está haciendo es un proceso transparente y se está aprovechando una oportunidad. Yo no sé si, yo no voy a decir como el caballero dijo, quiero cámara por favor, no, pero quiero mostrar este gráfico donde habla de cómo Chile ha caído, pero ostensiblemente en su productividad de un 37%. Eso es participación de mercado más que productividad, ¿no? Entiendo que es participación de mercado. Participación de mercado. Está de un 37% y vamos a proyectarnos hasta el 2030 a un 16%. ¿Por qué es esto? Porque este negocio lo han manejado 2 empresas en 25 años. Lo que se trata ahora es de ampliar, porque justamente lo que se trata es de explorar, investigar, para poder ver en qué parte se puede lograr tener mayor cantidad de litio para poder explotar. Y la verdad es que aquí nada impide hacer una empresa nacional del litio como le preocupa a Daniel Núñez, ni tampoco lo dice Grau, que es del equipo de gobierno del presidente electo Boric. Aquí lo que se trata es de aprovechar una oportunidad. Este ha sido un proceso transparente, en donde Chile tiene la posibilidad de retomar el crecimiento de su participación que lo ha perdido durante estos últimos años. Somos el país, con esto termino, con la segunda reserva más grande del mundo. Y resulta que hoy día perdemos participación porque no hemos sabido trabajarlo y porque no Gracias, diputado Guiguren. Gracias, diputado Guiguren. Daniel Núñez, lo que va a decir usted quiero agregarle, porque recién a la pasada dice, debe explotarlo el Estado. Solo el Estado, porque tenemos el ejemplo de Codelco, donde hay empresas públicas, privadas, chilenas, extranjeras. Del cobre, de nuevo Codelco. Perdón, dije del cobre. Sí, disculpe, muchas gracias. Del cobre, está Codelco y hay muchas extranjeras. Es que es distinto, es muy distinta la industria del cobre a la industria del litio. Ahora, mira, yo precisar 2 cosas, porque creo que hay que es mucho más grande la del cobre, ¿no es cierto? Por supuesto, y los volúmenes son distintos. Es que Matías, disculpa, es que ese es un problema clave, porque
Si yo creo, por mucho entusiasmo que tenga, y quiero decir que el litio es el oro blanco y vamos a tener una industria similar a la del cobre, es mentira. El litio es un negocio más pequeño. A diferencia del cobre, que los volúmenes, las reservas son más grandes. ¿Cuál es la ventaja del litio? Que el litio está asociado a industrias que hoy día son vanguardia. La electromovilidad, la acumulación de energías renovables de larga duración. Ahora, ¿cuál es el punto? Y aquí lo que yo le quería clarificar a Francisco, él dice, aquí vamos a abrir un mercado. No, esto no es una licitación, ¿sabe lo que es? Esto es que Piñera está creando el cartel del litio. Porque si es una licitación, bueno, déjeme, yo lo escuché. Explíquese. El cartel del litio, mira, hoy día hay 2 empresas en Chile que lo explotan, que es Abermale y Soquimich en el Salar de Atacama. Hoy día, en esta licitación, han quedado 5 empresas preseleccionadas. El viernes vamos a hacer cuáles son las que finalmente adjudican cuota. De esas 5 preseleccionadas, Soquimich, Abermale, las mismas 2 vuelven. Es decir, las 2 que ya están pueden aumentar su participación. Pero esas 2 quedaron abajo en las ofertas económicas. Son las que hicieron las peores ofertas económicas. Pero están dentro. Veamos qué pasa. Sí. Otras 2 de las empresas son propiedad del hijo de Francisco Javier Errázuriz. Es decir, un solo actor es dueño de las 2 empresas y después una china. Es decir, perfectamente puede ocurrir que el resultado final, supongamos que se anulan 3, la China, Soquimich, Abermale, y queda Francisco Javier Errázuriz, hijo. Él con sus 2 empresas más Soquimich, Abermale. Entonces, aquí no hay libre competencia. Esto está en el Tribunal de la Libre Competencia, impugnado por empresas privadas que consideraron que las condiciones que se pusieron para esta licitación los dejaron fuera. Y además acá no están licitando un proyecto. Tú no dices, yo quiero explotar litio en un salar, es una cuota. Y esa cuota te la dan por 29 años. Entonces, sí, pero la cuota hay que buscarla, hay que lograrla. Pero Daniel Núñez, le pregunté si usted estima que a futuro ¿podría convivir empresas públicas y privadas en el litio? ¿O usted cree que solamente el Estado? Yo lo que creo es que el Estado tiene que ser una empresa nacional con el monopolio de la explotación y que tiene que asociarse con capital... monopolio de la explotación, pero asociada con capitales privados en toda la fase de incorporación en las nuevas tecnologías y en la cadena de valor. Matías, esto no es abstracto, te voy a poner un ejemplo. Bolivia. Bolivia creó la empresa nacional del litio. Lo explota en el Salar de Uyuni. Se asoció con capitales alemanes. Los alemanes financiaron en una empresa mixta posterior parte importante de la inversión. Hoy día tienen una fábrica para producir baterías de litio. Y eso lo está haciendo Bolivia. Y eso lo hizo el gobierno de Evo Morales en 4 años. Es perfectamente un camino. Puede haber otro camino mejor. Alguien me dice, no nos asociamos con los alemanes, asociémonos con los chinos, con los brasileños. Perfecto, pero lo hace el Estado desde una política pública que busca industrializar. Y no lo que estamos haciendo hoy día. Porque a la empresa tú que le dices, sáqueme las 80.000 toneladas, y eso significa explotación a destajo. Y eso es conflicto ambiental y es daño de los Diputado salarios. Eguiguren, ¿por qué no es buena esta alternativa? Y agrego y lo pongo sobre la mesa. ¿Cuál es que la cuando alternativa? Yo no la alternativa de que sea la el Estado asociación del Estado con un privado. El monopolio de la explotación. Pero porque uno de los argumentos que dan desde la moneda es que, desde la moneda que dicen que la cantidad de ingresos, lo que cuesta, la inversión que cuesta, la exploración y la explotación es tan grande que esa misma cantidad de dinero se puede dedicar a otras urgencias que tenemos como país. Mire, y no a eso. Y que por eso es bueno asociarse con el privado. Ese es el argumento que dan. Connie, yo le quiero decir una cosa. Los que son defensores de este proceso. Yo le quiero decir una cosa. Primero que todo, estas bases fueron pasadas por la Contraloría por su toma de razón. Segundo, esta licitación le va a generar al Estado de Chile una ganancia por el solo hecho de adjudicarse de 210 millones de dólares. Además, una ganancia de 1.000 millones de dólares anuales por producción. Pero si todavía no tienen ningún lugar para producir. A todas luces es un negocio que ninguna empresa sin invertir un peso, lo puede sostener. Segundo, yo la verdad es que no tengo ni un problema para la asociación público-privada. El ejemplo mejor es el cobre. La verdad es que cuando se asocian lo público con lo privado, se potencian y podemos salir adelante. ¿El ejemplo boliviano no le parece adecuado a usted? ¿Por qué no? No, yo creo que el mejor sistema es el que entre todos podamos lograr consensuar. Y sí, por eso yo, a diferencia del Partido Comunista, están lanzando una licitación en la postrimería de su gobierno. A diferencia del Partido Comunista, yo sí valoro mucho la mesa de diálogo que los
miembros del gobierno entrante del presidente electo Boric han tenido con el ministro Llobet. Porque yo creo que un tema como el litio, donde tenemos mucho que hacer, en donde la realidad es muy distinta a lo que se dice, porque aquí se dice queremos construir baterías, queremos construir auto eléctrico, nada de eso. Hoy día estamos nosotros imposibilitados de poder hacerlo. Lo que más podemos llegar a hacer es generar un cátodo de litio o carbonato de litio o hidróxido de litio, pero no llegar más allá, sino a través de esta exploración, a través de esta investigación, generar más, más investigación, más desarrollo para poder desarrollar la industria del litio que hoy día ha perdido participación en el mercado mundial. Una cosa que hay que clarificar, o sea, a ver, mira, yo quiero comentarles, tratemos de ser más constructivos, pero mira, yo quiero comentarle una conversación que tuve con el exministro de Economía Valente, ¿ya? Y si después él manda una carta y dice que yo miento, los invito a que nos inviten. José Ramón Valente. Con José Ramón Valente. Entonces, yo discutía el tema de la pesca y él me decía, mira, es que los países tienen que saber en lo que son buenos. Y Chile es bueno para extraer. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ser un país extractivista. Y hay otros países que son buenos para producir, para generar valor agregado. Y esa lógica es la lógica que va a impedir que Chile pase a un nivel superior de desarrollo. ¿Qué es lo que hizo Corea? Corea era un país que hace 30 años atrás no tenía industria. Era un país que tenía actividades extractivas. ¿Qué es lo que hicieron los países nórdicos? Los países nórdicos privilegiaron una política de Estado para generar industria. Entonces, la pregunta es, si a mí me dicen que el gran avance para Chile es que yo voy a explotar y extraer 400.000 toneladas de litio y que obviamente una empresa, porque funcione, tiene que pagar impuestos, eso no es novedad. Sí. Yo creo que eso no es lo que nosotros necesitamos para Chile. Justamente es lo que la gente hoy día está... Daniel, lo que la gente está esperando es una opción distinta. Ahora, ¿cómo se genera? Mira, yo en eso no voy a hacerme de ingeniero, yo creo que eso hay que discutirlo con la gente que tiene el expertise. No, pero sí. Pero disculpa, pero todo el mundo sabe que hay dos usos para el litio que hoy día son los usos de punta. Primero, una batería. Pero escucha, hombre, escucha. Yo me dedico a investigar el tema, entonces tú escuchas, si no, no puedes discutir. Primero, las baterías para los autos y los buses eléctricos son un gran potencial. Nosotros tenemos en Brasil un país que tiene industria automovilística, industria de buses, industria de camiones relevante y por lo tanto requiere ese insumo. Pero también hay otro ámbito que es menos conocido, que es menos popular, y son el uso de las baterías de litio para acumuladores de larga duración para energías renovables. En Chile eso ya existe. En Mejillones hay un sistema de baterías de litio que acumulan a muy largo alcance energías renovables. Eso podría revolucionar todo lo que es el uso de la energía renovable, que sabemos que está disminuyendo. Daniel, nos queda un minutito para esas cosas son las que nosotros queremos que se potencien, pero como política de Estado. Perfecto. Porque la empresa privada no lo hace, Matías. No lo hizo Sokimich, no lo hizo Vermale. Incluso Vermale, el contrato que firmó con Vitrán, incluso eso lo está desconociendo y hoy estamos en un juicio arbitral. Francisco, para terminar, Francisco Uiguren, para contestar que nos tenemos. Hoy día existe en el mundo automotriz, 200.000 millones de dólares destinados a invertir en litio. Ni uno de esos pesos está destinado a Chile. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy lejos del corazón de donde se produce. Hoy día existe lo que se llama el encadenamiento de las economías modernas, que es multinacional. Las unidades, los ensamblajes se hacen por parte de distintos países. Hacer una batería en Chile es carísimo y por eso no se piensa hoy en esa posibilidad. Sí se piensa en generar investigación, desarrollo, conocimiento. Por eso, Francisco, que ustedes nos condenan al extractivismo que nos tienen en esta situación de crisis ambiental, de desigualdad, creyendo que aquí vamos a poco menos que vamos a tener condenar. La fecha es el 14 de enero. Vamos a ver cómo transitan las conversaciones entre el gobierno que en ejercicio y el gobierno entrante para ver si se llega a la licitación que está abierta en el proceso. Francisco Uiguren, Daniel Núñez, Matías, nos tenemos lo importante es establecer como Pardo y como Crash del gobierno del presidente electo sí han validado este proceso. Vamos a verlo. Vamos a ver esta semana. Deja que hable el presidente electo, no tú por él, Francisco. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Francisco. Presidente electo él, no tú por Vamos con el panel en un segundito más. Exactamente, vamos a hablar de la nueva mesa. Vamos a hablar de la nueva mesa de la Convención Constitucional, nueve elecciones, 9 votaciones
consecutivas, bueno, incluso, entre otras cosas, obviamente, uno de los hechos que han marcado esta semana con nuestro panel político. Y esta segunda presidencia, este segundo tiempo, gira en torno a la salud. Quería mandarle un abrazo grande a mi mamá, que ella me dijo que tiene esperanza en el proceso constituyente para que en las próximas fiestas pueda tener agua. Así que un besito, mami. Si bien nos demoramos y todos somos testigos en llegar a un acuerdo o a consenso de alguien para la presidencia, eso se da en las democracias. Buscaré que podamos establecer un trabajo donde primen los consensos y el diálogo y la búsqueda de acuerdos de forma empática y generosa. Se equivocaron, no leyeron el momento como correspondía en términos de unidad. Hubo una desinteligencia en la primera votación, en que la primera votación iba a ser una votación en que cada colectivo iba a ir por separado y el acuerdo se posponía para la segunda votación. Jornada maratónica es la que hubo en la Convención Constitucional. En 2 días finalmente hay nueva mesa y es parte de lo que vamos a conversar y analizar con nuestro panel de invitados. Partimos presentando por acá, tenemos algunos convencionales constituyentes, pero partamos por Francisco Vidal. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bueno. Buenas noches. Qué bueno. Catherine Montealegre, convencional constituyente. Buenas noches, bienvenida. Lo mismo Patricio Fernández. Casi llegó. Lo pudimos haber tenido como presidente. Pero lo tenemos. Sigue participando, dicen por ahí. El más corto casi que hay en la historia. Diego Chalper, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por venir. Catalina Pérez también, diputada, muchas gracias. Por la invitación. Y otro convencional constituyente, Fernando Atria. Muy buenas noches, gracias por estar aquí, Fernando. Bueno, es inevitable partir preguntándole a Patricio Fernández, que ya ha dicho, y que además publica todas las semanas una columna súper interesante y entretenida, una crónica sobre lo que pasa en la semana en la convención. ¿Cuál es la explicación de lo que pasó contigo, Pato? Que finalmente no te eligieron, que da la impresión que el apoyo de los votos de Chile Vamos, de la derecha, terminaron quemándote con tu mismo grupo, con tu mismo colectivo socialista. Bueno, lo que pasó fue que en medio de todas las turbulencias, cambios, innovaciones que se fueron produciendo durante esa jornada, apareció de pronto, de manera sorpresiva incluso para mí, mi nombre. Se empezaron a sumar efectivamente gente de la derecha, independientes no neutrales, en un momento todo el colectivo socialista. Y sí, pues yo creo que hubo una parte del colectivo que además no estaba dispuesto en ese momento a estar con los votos de la derecha. Había ahí como una línea que algunos parece que no querían pasar. No hubo ningún tipo de coordinación y duró lo que duró. Eso fue lo que pasó. Fernando Atria, ¿qué pasó por el lado de ustedes, de esa unión que uno esperaría, y tal vez estamos equivocados de esperarla, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio? Da la impresión que aquí se rompió esa unidad que sí tienen en el gobierno entrante. Bueno, ha habido durante un tiempo ya una distinta orientación de las articulaciones que el Frente Amplio y el Partido Comunista o Chile Digno han estado haciendo. Chile Digno hacia movimientos sociales, pueblo constituyente, los plurinacionales, Frente Amplio hacia colectivos socialistas, independientes no neutrales, no exactamente, pero más o menos, y eso se manifestó también en las elecciones, en la votación para la mesa, que yo creo, la verdad, que es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad porque para lo que viene, y claro, hay mucha discusión y mucha preocupación por lo que pasó esta semana, etcétera, pero para lo que viene, la conformación de mayorías no va a ser suficiente. Para lo que viene va a ser necesario conformar 2/3 para poder darnos una nueva constitución o proponerle al país una nueva constitución. Y ahí es cuando yo creo que ahí se preguntan... apruebo dignidad en la convención, que es un trabajo que también está en marcha, está haciéndose, no es que esté completado, pero apruebo dignidad puede proveer de un punto de referencia que hable a los mundos a los cuales se necesita articular, de modo de poder proponer al país una constitución.
Catalina, antes de ir a Catherine, que es convencional de la UDI en este caso, porque estamos ya un poco en ese tema. ¿Cuántos de ustedes que lo ven desde afuera, como diputada, como miembro de RD en su caso, cuánto ven que puede afectar lo que ocurrió esa noche y lo que ocurrió en la elección para el futuro gobierno del presidente electo Boric? Yo tengo ahí dos lecturas. La primera es que desdramatizo quizás desde la experiencia en el Congreso también lo que sucedió en la convención. Yo lo que vi fue un proceso de negociación televisado, seguido por los medios de comunicación, que devela lo que hacemos en el Congreso todos los días, con mucho menos éxito del que tuvieron los convencionales constituyentes. Y la negociación de la mesa de la Cámara puede durar meses, solo que no es expuesto. Y una segunda evaluación que hago es que, por cierto, yo creo que hay que realizar una autocrítica de la actuación de Apruebo Dignidad, y está bien hacerla, digamos. Yo creo que efectivamente hoy día va a ser crucial, o debiese ser crucial, el rol de Apruebo Dignidad desde su vinculación con el mundo social y con la política más tradicional, digamos, institucionalizada, que ha sido además el permanente espíritu del Frente Amplio, y desde ahí creo que tenemos que cumplir un rol que quizás no hemos podido cumplir del todo, pero que no me cabe duda es el desafío de cara a la construcción de mayorías parlamentarias, de cara a la discusión de fondo de la Convención Constitucional y de cara a la construcción de gobierno, que es lo que viene hoy. Claro, porque uno se pregunta si Apruebo Dignidad da gobernabilidad a partir de lo que pasó en la Convención Constitucional. Yo creo que lo demostramos en la elección, lo hemos demostrado en el Congreso, y estamos entrando en un proceso de debate de fondo que, por cierto, va a ser complejo. Estamos configurando una coalición de gobierno que nadie ha dicho va a ser sencillo de construir. Le hemos demostrado a la ciudadanía la capacidad de ofrecer una ruta de cambios muy firme y también de entregar la estabilidad que Chile necesita. En el caso de gobernabilidad, en la propia Convención, Catherine, la derecha hasta ahora no ha sido capaz de ponerse de acuerdo para el miembro que van a tener en la mesa ampliada, entre que UDI y RN se pasan cuentas anteriores, es decir, es fácil apuntar hacia el frente, pero ¿cómo estamos por casa? Yo creo que lo primero que hay que señalar, y algo que quizás mis colegas acá en el panel no pudieron decir, lo del día 4 de enero fue un espectáculo vergonzoso, o sea, teniendo una mayoría aplastante dentro de la Convención Constitucional, que nosotros no tenemos, no pudieron lograr un gran acuerdo. Y es más, después de 9 votaciones, lo único que lograron fue un acuerdo minoritario y poco representativo de su mayoría. La derecha, que normalmente es criticada, ¿cierto?, por ser atrincherada, por no lograr acuerdos con los del frente, etcétera, votamos por otras personas, ¿cierto?, como Patricio Fernández, que quizás no nos representan en su totalidad, pero quisimos dar el paso para lograr grandes acuerdos, porque ciertamente Chile está primero que los egos y las mezquindades. Y en otro sentido, yo creo que esto demuestra grandes cosas. Primero, que va a ser muy difícil para los futuros lograr grandes acuerdos por 2/3, sobre todo en la redacción del texto de nueva Constitución. Y es importante, y en ese sentido concuerdo con Fernando, hay que ponerle más voluntad para lograr esos grandes acuerdos. Y por otra parte concuerdo con Catalina que hay que hacer una autocrítica que no ha existido ni de Lisa Loncón ni de Jaime Baza en su salida. Ahora, respecto a lo que pasa ¿La autocrítica de ustedes? Ahora, lo que pasa con respecto a Vamos por Chile, por lo menos yo, siendo parte de la UDI, me siento muy tranquila. Y me siento muy tranquila porque siempre hemos tratado de llegar a acuerdos dentro de nuestra colectividad para tener una vicepresidencia adjunta, y esa vicepresidencia adjunta va a existir, sea porque tengamos las firmas del partido, ¿cierto?, de Bópoli, sea porque lleguemos a acuerdo con RN. Yo entiendo que eso ya está zanjado, prontamente vamos a conocer el nombre, y es por lo mismo, porque la UDI siempre ha puesto primero a Chile, a la gobernabilidad, antes que las mezquindades y los egos. ¿Hacemos una pausa? Sí. Ya a la vuelta, Diego Chalper y Francisco Vidal, que hasta ahora han estado muy ordenaditos, muy disciplinados, que en el caso de Francisco Vidal es bastante extraño, inédito. Pausa y volvemos. Bastante. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. ¿Qué hora es? ¿Ya? Son las 23:33. 23:33. Francisco Vidal, lo que algunos dijeron que lo que vimos en la Convención Constitucional, con la elección de la presidenta, obviamente, fue un espectáculo vergonzoso, lo dijo Agustín Esquella. Otros dijeron que esta era la democracia en tiempo real. Tú, como un político de fuste, mirando desde afuera, ¿qué te pareció a ti? Yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica, porque en el universo, esto es muy importante para los ciudadanos, que no saben nunca los detalles. De los 155 ciudadanos que componen la convención, el mundo de la centroizquierda y de la izquierda, con distintas matices e identidades, son 118. Entonces, el 79% que votó por la nueva Constitución está mirando a las fuerzas políticas que integran esos 118.
Y yo creo que el problema está en que en esta segunda fase, donde viene, por así decirlo, lo sustantivo, es imprescindible la unidad de la izquierda y la centroizquierda, a lo menos. ¿La ves probable? No, es que es imprescindible. Porque Sí, yo creo, imprescindible mira, no significa que sea si a mí me posible. preguntaran, yo creo que tenemos que partir porque Apruebo Dignidad sea un solo bloque. Para mí eso es esencial, incluso por la repercusión en el gobierno. O sea, no es tolerable que una alianza que ganó el gobierno esté dividida en la Convención Constituyente. Para ser súper claro. Segundo, como eso no basta, el Apruebo Dignidad tiene que coordinarse políticamente con independientes no neutrales, con el colectivo socialista, con los que van quedando del apruebo, creo que son 7, y esa es la columna vertebral. Para llegar a los 103, para la gente se olvida, 2/3 son 103 convencionales. Y tuvimos que hacer, tuvimos en el sentido general, ¿no? Y se tuvo que hacer 9 elecciones para llegar a 78. Entonces yo creo que hay que hacer la autocrítica. Yo creo que los partidos son fundamentales. A mí, esta cosa de que la convención es como del planeta Marte, no. Es fundamental. El primer requisito es que Apruebo Dignidad trabaje juntos. Diego, y con el resto de las fuerzas que describí. Diego Chalper, dos cosas. La primera, ¿quién va a ser el representante de ustedes en la mesa? También quiero la autocrítica porque alegan mucho que ellos no se logran poner de acuerdo, pero ustedes tampoco. Y son muchos menos, o sea, más fácil. O más difícil. O más difícil, no sé, pues depende de los caracteres de cada uno. Eso para partir. Y lo segundo, va a depender de una reforma constitucional que eventualmente, porque he escuchado a varios constituyentes, se va a necesitar un plazo extra, será 3 meses, 6 meses, para finiquitar y pulir bien una constitución. Más allá de los 12 meses que ya se sabe que se van a utilizar. ¿Ustedes estarían dispuestos a dar ese espacio? Mira, antes de aterrizar, yo suscribo lo que ha dicho Pancho. Yo creo que es interesante en todo caso lo que logró Pato Fernández, porque me parece que él al lograr más de 1/3 habla de una posibilidad real de comunión entre ciertos sectores de centro-derecha y de centro-izquierda en oposición a una posición más, por decirlo así, radical. Yo creo que Pato en eso representó una moderación. Yo creo que Gabriel Boric va a tener una tarea inédita. Yo creo que uno de los pocos presidentes que va a tener que administrar, por decirlo así, 2 cuerpos legislativos, en los cuales él en ninguno de los dos es oficialista. En un 100% no tiene la mayoría para poder imponerse en un 100%. Entonces, yo creo que cuando ustedes preguntaban... Él ha hablado de respetar la autonomía, no de administrar. Pero yo creo que en la práctica, el resultado de la convención le va a rebotar a su gobierno. O sea, decir una cosa distinta es no ver la realidad. Entonces, él va a jugar un rol, guste o no guste, y como lo decía bien Pancho, los partidos también van a tener que jugar un rol. Esto de la autonomía de los constituyentes de sus partidos, yo creo que hizo bastante agua esta semana. Entonces, yo creo que como vamos a tener mayorías volátiles, o sea, no vamos a tener 2/3 establecidos, a veces los van a dar algunos votantes, otros. Yo creo que como los partidos van a jugar un rol, me preocupa lo que decía Pato de que había ciertos sectores que dicen no voy a estar contigo porque está votando contigo la derecha. Eso me parece gravísimo. Me parece que es no entender lo que pasó ahora en noviembre, donde la verdad es que la centro-derecha tiene una representación muy significativa. Y lo que uno esperaría es que este proceso, obviamente, si quiere ser una casa para todos, incorpore, obviamente, también a nuestro sector político y que no haya gente en la convención que te diga, mira, como a ti te apoyan en esta moción los de derecha, yo no puedo estar contigo a priori. Eso yo lo consideraría muy lamentable. Ahora, respecto de la derecha. No, más plazo, creo que me hable sobre se necesita más plazo. Yo lo de los más plazos, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que antes de entrar a discutir la normativa en concreto, y en eso yo no soy de los que critican porque la normativa tiene un proceso previo, yo creo que hablar de más plazo es completamente inoportuno. O sea, habrá que ver concretamente el resultado de las distintas comisiones, ver cuánto es lo que resta de tramitación de la normativa en concreto, y hecho eso podremos conversarlo. Pero ¿en qué minutos se conversa eso? Bueno, no queda tanto, porque piensa usted que termina el plazo para la iniciativa popular de norma. El 4 de julio. Claro, pues. O sea, no, a principios de febrero entiendo ya empezamos a discutir los proyectos concretos. ¿Su vicepresidente? No, a ver, yo creo que es evidente. Mira, lo nuestro con Cristian Monque no es un gustito, Matías, que nos queramos dar como partido. Cristian es el único que concita 5 apoyos y 5 firmas de la centroizquierda.
Para lo que viene, Renovación Nacional tiene un compromiso de sacar adelante una nueva constitución lo más razonable posible dentro de lo que nosotros creemos correcto. Y Cristian, para bien o para mal, es el único que concita esas firmas adicionales. Entonces confiamos que la UDI va a entender este argumento y nos va a apoyar el día de mañana. ¿La UDI va a entender el argumento y lo va a apoyar, Catherine? A ver, yo creo que es bastante complejo entender las palabras de RN cuando en un primer acuerdo de vicepresidencia adjunta, ¿cierto?, RN no estaba muy dispuestos a poner las firmas para nosotros llevar una vicepresidencia adjunta cuando tenemos 21 de esas firmas. En esta elección de la nueva vicepresidencia adjunta vemos un poco lo mismo. Nosotros confiamos, ¿cierto?, en que RN tenía las firmas, aseguró que las tenías y por eso, en el ánimo de que ellos pudieran representarnos dentro de la mesa, confiamos en ello. Eso no fue así y hoy día las negociaciones se han vuelto a plantear. Yo espero que prontamente podamos dar ese nombre. Así se ha dicho, por lo menos en estas últimas horas, que ya tenemos a quién va a ser el vicepresidente adjunto y esperemos que ese sea el gran representante de las diferentes colectividades. Sobre la mesa, evidentemente. Yo creo que hay que entender primero que se tiene que llegar a un acuerdo poniendo la prioridad de quién represente al sector por sobre los egos personales, como lo dije al principio, y aplica para izquierdas y derechas. Dejemos las mezquindades, dejemos los egos personales. Aquí no hay que establecer nombres, sino hay que establecer nombres que conciten acuerdos dentro de la derecha. ¿Usted? ¿Cómo? ¿Le gusta Cristian Monkever como representante de su sector? Yo creo que hay otros representantes que podrían ampliar la representación de todo el colectivo de Vamos por Chile. No se nota muy acordado. Pero está claro. No está muy clara la cosa. Estamos más divididos que nunca, pero ese es otro problema. Yo creo que es la gran oportunidad primero para levantar liderazgos jóvenes, liderazgos que representen a esta nueva forma de hacer política y entre ellos creo también que son buenos liderazgos, Felipe Mena, Hernán Larraín, lo vimos también con Bárbara Rebolledo, nuestro apoyo que tuvo, etcétera. O sea, podría nombrar a muchos, Eduardo Cretón, Constanza Juve, ¿por qué no? Sí, Catalina Pérez. Yo al menos sería más moderada entonces en decir que para el frente es un espectáculo deplorable lo que pasó en un sector de la convención si la derecha, con los pocos que son, todavía no logran ponerse de acuerdo. Yo tengo una opinión respecto de la política en general. Yo creo que la política, durante los últimos 30 años hemos estado acostumbrados al arte de los consensos. Yo creo que la política no es solamente el arte de llegar a acuerdos. Yo también creo que la política es el arte de expresar diferencias y procesar esas diferencias de forma pacífica según las normas que se da un determinado espacio. Y espero, por tanto, que ojalá la derecha logre ponerse de acuerdo, pero insisto en que bajemos entonces el tono, las críticas al otro sector y no hablemos de espectáculo deplorable si estamos frente a la incapacidad de ponerse de acuerdo respecto a una vicepresidencia. ¿Estás de acuerdo, como dice Pancho Vidal, que no es tolerable? No, lo acaba de decir la convencional constituyente. Estábamos acá frente a un de todas espectáculo maneras, deplorable. porque una cosa es muy distinta. Nosotros, en principio, no queríamos llevar una vicepresidencia adjunta. Esa vicepresidencia adjunta la tenía RN con las firmas de izquierda, lo aseguraron. Nosotros fuimos respetuosos de esa decisión. Por lo mismo digo, cambiaron los escenarios y en razón de esos escenarios hemos tenido grandes acuerdos y ya vamos a presentar nuestra vicepresidencia adjunta. Mira, no se preocupen, Catalina, vamos a presentarla. Francisco Vidal dijo que no era tolerable que Apruebo Dignidad, digamos, que va a ser Pero que no lo el digas próximo... de esa manera, porque... ¿Cómo lo dijiste así? No, espérate. Puedo hacer que... quiero decir... Me puedo autocitar, dice. Pero si lo dijiste déjame autocitarme. Que no era No es un tolerable. problema de tolerancia, es un problema de racionalidad política. Yo estoy de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo que hoy día, y por eso hago la autocrítica también del accionar de la coalición, si no ha sido fácil construir el accionar de la coalición en el Congreso, y ya estamos en un muy buen pie para eso, lo estamos construyendo en el gobierno y habrá que construirlo también en la convención. Lo han dicho también nuestros convencionales, creo que es un desafío y es un desafío por sobre todo, insisto, por el rol de articulación que yo espero que juegue Apruebo Dignidad entre el mundo social y el mundo político más tradicional. ¿Y dónde está el problema? ¿Es el Partido Comunista el problema? No, yo no sé, no tengo... Fernando. No, yo creo que... A ver, yo no creo que el problema que tiene hoy día la derecha y que tiene hoy día también la Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, el mismo problema. Hubo dos vicepresidencias adjuntas que no se designaron. No creo que se deba a pequeñeces, egoísmos, no, es una diferencia política. Y tampoco creo que el espectáculo del martes, o lo que ocurrió el martes, haya sido un espectáculo lamentable. Creo que se manifestaron diferencias políticas. Si el sistema electoral hubiera sido similar al sistema con el que se eligen los alcaldes, se habría elegido presidente a la primera vuelta. Si hubiera sido similar al sistema que usamos para presidente, con 2 vueltas en que pasan las 2 primeras mayorías y los votos válidamente emitidos son solo por esos, entonces se habría elegido en 2 vueltas. Tiene que ver con el sistema electoral, tiene que ver con diferencias políticas. ¿Cuáles son esas diferencias? Buena parte de esa, yo creo que hay ha habido una diferenciación entre lo que se ve como el mundo de la política más institucionalizada, de los partidos. Genéricamente hablando los partidos, aunque no son todos partidos, pero en fin, no importa, pero la política más institucionalizada y esta política o estas formas de organización
distintas que irrumpieron en la convención, que es lo que distingue a la convención como órgano representativo de otros órganos, en particular el Congreso. Los movimientos sociales. Sí, pero no solo, bueno, movimientos sociales, lo que antes fue la lista del pueblo, que hoy día fue lo constituyente y la coordinadora plurinacional, los escaños reservados, etc. Hay manifestaciones de organizaciones políticas que no eran parte y no son parte de la política fuera de la convención. Y entonces ha habido un proceso en que estos grupos han entrado en conversación, en esfuerzos de diferenciación, y yo creo que eso se notó clarísimamente en las 9 votaciones del martes y el miércoles. Yo creo que esos dos mundos son imprescindibles para la nueva Constitución, y yo creo que ambos mundos lo ven, es imposible no verlo. De la convención no va a salir nada distinto de un texto. Eso es lo que produce la convención, un texto. Para que ese texto se transforme en realidad en una constitución, ese texto tiene que salir con una fuerza política suficiente para que pueda rápidamente transformarse en práctica política. Y eso tiene que ver con lo que pase con ese texto, en la política que reciba ese texto, en el apoyo que reciba en el plebiscito, etc. Entonces, para eso, esta política institucional, que es la política que sigue operando en el Parlamento, va a ser imprescindible. Y por otro lado, para la legitimidad de la nueva Constitución, la contribución de este mundo que ha estado fuera de la política institucional es igualmente imprescindible. Es de la suma de esos dos. Entonces, la pregunta, ¿por qué habría uno de esperar que esos dos mundos pudieran articularse en lo que viene si ha sido difícil en lo que ha pasado? Esa es una pregunta enteramente plausible. Mi respuesta a eso sería porque ahora la condición de éxito de lo que viene es eso. Eso no era la condición de éxito de los reglamentos. Para los reglamentos no se necesitaba esa articulación. Para elegir la mesa no se necesita esa articulación. Para armar las comisiones no se necesita esa articulación. Para decidir sobre normas constitucionales sí se necesita. Entonces el riesgo va a ser, o sea, las condiciones son, o se produce desde estos dos mundos esa articulación, o el proceso constituyente fracasa. Es así de simple. Y yo estoy seguro de que se va a producir. Sí, Pato. No, yo creo que hay algo que a veces cuesta incluso entender adentro de la convención. La convención es un proceso muy distinto y una institución muy distinta del Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento, como decía la Cata, están destinados a prolongarse y a proyectarse hasta el infinito las diferencias. La convención tiene la tarea de un texto común. La convención se termina, según tenemos ahora fijado y todos debemos apuntar hacia allá, el día 4 de julio, cuando tenemos un texto que lo zanjamos cada una de sus normas por 2/3 de la aprobación de los convencionales. ¿Qué pasa acá además? Al mismo tiempo es una especie de laboratorio de las nuevas tendencias y las nuevas existencias y asociaciones políticas de distintos tipos en la sociedad chilena. No nos olvidemos, yo recuerdo para el estallido social, la encuesta CEP decía que un 2% de los chilenos se sentían representados por algún partido político. Acá entonces entraron nuevas representaciones, movimientos sociales, escaños, causas de diversos órdenes, en fin. La manera en que los seres humanos se comportan políticamente se repetirá desde el comienzo de los tiempos, seguramente hasta el infinito, y aparecen sus miserias, sus grupos, sus virtudes, sus proyectos, etc. Aquí adentro, esto todavía no termina, no es tampoco un dibujo nítido y claro. Todos los grupos tienen problemas. Han habido montones de desgranes de choclo. Apruebo dignidad afuera era de una manera y adentro no es la misma manera. Los escaños reservados tienen diferencias entre sí. Incluso el mundo mapuche las tiene entre sí, no solo ya los mapuches con el norte. Los movimientos sociales y la lista del pueblo se ha desmembrado de distintas maneras. Los colectivos internamente han votado a veces no de maneras unívocas. Es decir, estamos en un territorio en que efectivamente algo se está armando políticamente. Ahora, una cosa son las elecciones de las personas. Y ahí los grupos parece que se arman como equipos de fútbol. Y se genera gran tensión y todos quieren que gane el suyo y se generan autorreferencias, egos, ambiciones personales, etcétera, de una manera que en la confección de normas vamos a estar obligados a que no sea así. Y además, la diversidad existente acá adentro confluye en normas. Se han presentado muchas normas con apoyo y patrocinio de distintos mundos políticos, desde la derecha hasta los movimientos sociales. Se han presentado, ya van muchas de esas normas presentadas. Entonces,
hay dinámicas distintas que están en juego y la gran esperanza y la mesa hasta aquí, lo que uno le ha escuchado tanto a María Elisa como a Gaspar, es la voluntad de construir abiertamente, tolerantemente, esas grandes mayorías que necesitamos. Y mientras todo eso ocurre en la convención, el gobierno entrante, digamos, el presidente electo debe estar, nos imaginamos, o en eso está, ¿cierto?, tratando de afinar su nuevo gabinete. Catalina Pérez, tú estuviste con él esta semana. Sí. ¿En qué está ese proceso? Sí, ¿qué tan cerca estamos de ese plazo del 22 de enero que se dio, el 20 en realidad, el presidente electo para tener anunciado su nuevo gabinete? Bueno, yo efectivamente estuve con el presidente electo durante esta semana. Yo creo que las acciones que está llevando adelante el presidente electo son del todo acertadas. Creo que, por un lado, no ha perdido la cercanía con la gente, que fue algo importante en la campaña y creo que va a ser algo crucial en el gobierno. Fui a la Moneda Chica y bueno, había personas que seguían yendo allá a dejarle regalos, siguen haciéndole preguntas en Twitter que él responde. Sigue siendo una prioridad para ir más a los temas de fondo, las 40 horas o el sueldo, aumentar el sueldo mínimo, que son prioridades para las personas que hoy ya mejoran directamente su calidad de vida. Y por otro lado, está sosteniendo reuniones con partidos políticos tradicionales, invitándolos a jugar también un rol dentro de un gobierno que sin duda tiene ese primer desafío, creo yo, que es consolidar de la forma más amplia posible las mayorías sociales y políticas que van a permitirle llevar adelante la construcción digamos, llevar adelante el programa presidencial. Y creo que en eso puede traducirse de distintas fórmulas. Digamos, esto lo hemos discutido en Revolución Democrática. Esto puede ser mediante la incorporación al gabinete de fuerzas políticas, de independientes, más allá de Aprobó Dignidad. O puede traducirse vamos a ver en el nuevo gabinete a miembros del Partido Socialista, PPD. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es construir una mayoría parlamentaria que, en base a un acuerdo programático, también aporta a la gestión de gobierno. Todo esto basado en la colaboración que los distintos partidos, que yo creo que es el ánimo correcto, han expresado al presidente electo, y todo esto sin descuidar, insisto, el necesario respaldo ciudadano. La apropiación ciudadana de la campaña tiene que ser la apropiación ciudadana del gobierno. Yo creo que las reformas tienen que anunciarse en la Plaza de Puente Alto, no televisarse solamente desde la Moneda. Y creo que ese es un gran valor del siguiente gobierno que aspira a ser transformado, la construcción de mayorías, no solamente en el ámbito político institucional, sino que también en el ámbito ciudadano, y creo que para allá vamos en una muy buena dirección. Yo le quiero pedir algo al presidente electo a través de este programa. Tú estás en la oposición, déjalo hablar. Habla tú desde el gobierno y yo después le pido al presidente electo algo que se involucre más en la tramitación de la PGU. Yo creo que es importante que se involucre más. Yo creo que, como dice la Catalina, mira, nosotros queremos apoyar con todo al gobierno. Nosotros PPD. PPD, PS, radicales, liberales y, de acuerdo a la Carmen Frey, la democracia cristiana. O sea, la versión pro Boris de los tres partidos. Ya, muy bien. Dicho eso, el presidente tiene la palabra en cómo se dibuja esa colaboración. Yo creo que hay tres escenarios posibles. A ver. El orden no altera. Uno es lo que se llama el modelo portugués. Que bueno, ha funcionado 6 años, ahora fracasó, tiene elecciones el 30 de enero, pero funcionó 6 años, donde el gobierno portugués es la socialdemocracia, pero que no tiene mayoría en el Parlamento, y la mayoría en el Parlamento se lo da la izquierda portuguesa, el bloque socialista y el Partido Comunista portugués. Ese es un modelo. Que no están en el gobierno. Que no están en el gobierno. Un segundo modelo es que el presidente llame a personas. Y los partidos obviamente no lo expulsan. Como dijeron algunos de la democracia cristiana. Que si aceptaban había pero la que clave tenían es que hacer que esas renunciar. personas sean representativas de un sentir más mayoritario. Sí, claro, pero personas de los partidos al gabinete. Y la tercera es la incorporación formal de los partidos, en este caso de la centroizquierda, al gabinete. Eso lo tiene que decir el presidente. ¿Cuál crees tú que va a ser la opción? Porque mira, lo que pasa es que en Chile nunca hemos tenido la primera y la segunda que mencioné. ¿Solo la tercera están disponibles y les gustaría, Francisco Vidal? ¿Cómo? Están disponibles y si les gustaría que fuese la tercera alternativa. Es decir, ampliar el arco de gobierno. Yo creo que, dadas las transformaciones que hay que llevar a cabo, dado la correlación de fuerzas en el Parlamento, que es la clave, saca la cuenta, Matías, lo siguiente. Toda la centroizquierda y la izquierda en la Cámara de Diputados sumamos 80. Toda la derecha, estoy sumando al Partido de la Gente, suma 75. No lo sumes para allá, ¿no? Nosotros tuvimos
Fíjate, ahí, en el estamos Senado... Estáis sumando bien, Vidal. No sé. Estáis sumando bien. Los dos están conversando con los mismos. Es que yo prefiero colocarme en lo peor. O sea, el partido de la gente... Oye, pero y en el Senado estamos empatados, 25-25. A ver, voy a poner un ejemplo, perdóname. La madre de las batallas es la reforma tributaria. Es la base material de las transformaciones. A Jaime Guzmán se le olvidó y no tiene quórum los aspectos tributarios. Es la mitad más uno. Para que el presidente Boric haga las transformaciones, requiere financiamiento. Básico. Para que haya ese financiamiento, requiere la mitad más uno de los diputados. ¿Y del Senado? Momentito, muchachos. La mitad más uno de los diputados y diputadas. Para eso se requiere la unidad de los 80 o 79. Si ganamos de esa manera en la Cámara, la derecha puede hacer lo que quiera. Puede votar en contra del Senado de la reforma tributaria. Vamos a mixta. Pero después la mixta no te van a aprobar el informe en el Senado, pues, Pancho. Ya, pero... Diego Chalper. Sí. Y quería mandarle un mensaje No, lo que pasa es que déjame hacer un comentario cortito de algo que dijo Fernando y me parece interesante. Mira, él dice la legitimidad de la Constitución se juega en la capacidad que tengamos de ponernos de acuerdo dentro de la Convención. Yo le agregaría una cosa, en la medida en que el contenido de esa Constitución sea capaz de interpretar a la totalidad de los chilenos. Se parece. Y no solamente, no tonto, porque fíjate que lo que expresa hoy día el número de constituyentes no es expresivo de cuánto representa nuestro sector político en Chile. Segunda cosa importante, respecto a las diferencias políticas, a ver, yo quiero tratar de explicar un poco, Matías, por qué estamos perseverando tanto en la figura de Cristian Monque. Y ahí yo me quedo con la versión... Sí, es importante, porque vio que no tenía el apoyo. Porque... Está tratando de convencer a la UDI aquí. Esta es negociación en tiempo real. Pancho, por favor. Esto es democracia en tiempo real, no cocina. Siempre en las bancadas hay voces aisladas, pero yo me quedo con la representación oficial de la bancada. Y obviamente ahí lo que estamos tratando de construir es una persona que pueda contribuir dentro de la mesa de la convención a lograr acuerdos. Y por eso es tan importante para nosotros Cristian Monker, porque concita el apoyo de 5 personas de la centroizquierda, que es el único el que lo hace en Chile Vamos. Ahora, respecto de Gabriel Boric... ¿Usted quiere acuerdos con la izquierda o con la derecha? Yo te diré, pero es que hay que entender que esto ya se cruzó porque tenemos que buscar una mayoría adicional. Salvo que usted quiera marginalizarse. ¿A ustedes, Catherine, no les interesa conseguir o no han No, es que si ya no consiguieron las firmas con la izquierda... acercamiento al mundo de la centroizquierda? No, es que yo comprendo y comparto el gran acercamiento que ha tenido Renovación Nacional, Evópolis y también nosotros en diferentes actuaciones con el mundo de la izquierda dentro de la Convención Constitucional. Pero si ese acercamiento ya no funcionó, porque recordemos que René no tuvo las firmas para llegar a una vicepresidencia adjunta, yo creo que ahora los grandes acuerdos se deben generar dentro de la colectividad, sin nombres, sino poniendo sobre la mesa llegar a grandes acuerdos por el bien no solo de la colectividad, sino también de la Convención. Para cerrar la pedida, mira. Yo creo que es indiscutible el liderazgo de Gabriel Boric hoy día en la oposición, especialmente en la Cámara y en el Senado actual. Cosa distinta y, como bien lo decía Pancho, es lo que viene. Y por lo tanto, nosotros necesitamos que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, quede tramitada este mes de enero, para empezar a pagarla en febrero. Yo sé que esto es una discusión compleja. Pero es que es súper importante, Pancho, porque acá estamos hablando de la capacidad que tiene... la capacidad que tiene un liderazgo de concitar apoyo y lograr sacar adelante gente importante. Aquí hay algo prioritario para los chilenos. Las pensiones. Yo creo que es una vergüenza que la clase política en general no sea capaz de sacar en este gobierno una pensión garantizada universal. Porque eso, la gente al final, su molestia tiene que ver con la falta de sentido de urgencia de todos, no solamente de algún sector. Entonces, yo lo que le pido al presidente electo que nos ayude a que en la Comisión de Hacienda de la Cámara saquemos adelante rápidamente la tramitación del proyecto que financie la pensión y que saquemos adelante la pensión en la sala. ¿Para qué? Para que paguemos en febrero. Esa es la pedida y yo creo que Gabriel Boric tiene el liderazgo para poder colaborar en eso. Con esa solicitud directa al presidente, yo creo que el presidente está viendo, el presidente electo. Está viendo y además está armando el gabinete. Sí, entonces están tomando nota. Pero mirando este programa también. Por supuesto. Seguro eso. Oye, vamos a la última pausa y ya estamos de vuelta con más aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional para una última ronda de ¿cuál es la clave? ¿Cuáles son las claves de esta semana para la convención, para Gabriel Boric, para el presidente electo? Pato Fernández. No sé si me quedé con la bala pasada cuando hablaban de Boric y lo que viene. Yo creo que así como la convención tiene representa este nuevo pacto de un mundo que también tiene novedades, Gabriel Boric, y él lo ha dejado bien claro y lo ha demostrado, es alguien que tiene mucha conciencia que está abriendo un nuevo ciclo en la política chilena. Y cuando se habla del gabinete y de lo que viene,
Yo lo que espero es que el entorno acompañe la claridad que él, como presidente electo, ha tenido a la hora de pensar un gobierno nuevo que incorpora a las mujeres, que incorpora las diversidades, pero que también incorpora nuevas problemáticas y ojalá nuevas maneras de solución. Encuentros generacionales por una parte, encuentros de distintas capacidades y de distintos talentos y ojalá, sé que esto es ingenuo, estén a disposición más allá de los cálculos pequeños y pueda hacer el gobierno que él quiere, que me genera a mí por lo menos una gran confianza y esperanza para la izquierda en América Latina. Fernando Atria. Yo creo que para esta semana viene, bueno, en la convención van a varias de las comisiones se han fijado plazo, además del reglamentario, para presentación de iniciativas. Así que deberíamos ver iniciativas constitucionales ya más completas. Por cierto, en la comisión donde yo estoy, sistema político, pero también en otras. Y yo creo que eso va a ser una indicación de lo que yo venía diciendo, ¿no? Yo creo que en la construcción de esas iniciativas se ha podido observar que hay muchos espacios para ir construyendo una visión común. Y quiero decir algo respecto de la formación del gobierno, porque yo creo que lo mismo que... O sea, la convención existe para que haya una nueva constitución, y esa nueva constitución tiene, creo yo, una cuestión fundamental, que es restablecer el vínculo entre la sociedad y la política institucional. Y yo creo que el gobierno, en particular Gabriel Boric, su gobierno, tiene esa posibilidad también, porque esa yo creo que fue una de las cuestiones más destacadas de la segunda vuelta electoral. Hubo una enorme movilización detrás de la candidatura de Gabriel Boric que explica el resultado. Entonces yo creo que tanto el esfuerzo que la nueva Constitución debe hacer, como la posibilidad que se le presenta a este gobierno de mostrar que es posible una relación distinta entre la sociedad y la política institucional, en un momento en que son dos mundos que desconfían tanto uno del otro, yo creo que es una oportunidad que yo no tengo ninguna duda que, de la manera que le parezca adecuada, por cierto, no estoy tratando de dar instrucciones ni nada parecido, de la manera que le parezca adecuada, estoy seguro que va a ser una consideración central en la configuración del gobierno. Sus 30 segundos para la clave de lo que viene. A ver, yo creo que hay que poner el ojo en el Partido Comunista, porque algo que no se ha reconocido acá es que el Partido Comunista en la Convención Constitucional le pone el cascabel al gato, le ha doblado la mano en innumerables ocasiones al Frente Amplio, el colectivo socialista, lo vimos con los plebiscitos dirimente, lo vimos con la elección de la nueva mesa directiva, y yo espero no le siga doblando la mano en la gobernanza que va a tener este nuevo periodo, ¿cierto?, presidencial. Y en este sentido creo que es importante entender varias cosas. Yo creo que esperamos el presidente electo, ¿cierto?, pueda reunir a personas capaces dentro de su gabinete, que le den cifras exactas, que lo escuche por sobre todo, que es lo más importante. Y en ese sentido, porque necesitamos un liderazgo fuerte, no solo dentro del gobierno, sino también de la Convención Constitucional, especialmente porque necesitamos que la ciudadanía no se siga defraudando con este proceso. Catalina Pérez. Bueno, bien espero la construcción de mayorías políticas sociales desde el gobierno, un gobierno y un gabinete que el propio presidente electo sea autoimpuesto, sea paritario, sea diverso en términos territoriales, en términos etarios, en términos de, digamos, sectores políticos. Viene la construcción de mayorías también, espero, en el Congreso, con una pensión garantizada universal que hoy día dista bastante de ser lo que nos gustaría, porque sobre todo viene sin financiamiento, así que vamos a tener que estarnos encima de la tarea que el gobierno no tuvo, de asegurar que este proyecto salga mucho mejor de lo que viene, y espero también la construcción de mayorías políticas y sociales en la convención. Están las iniciativas populares de norma, que también hacen una invitación a que la gente se sume a respaldarlas, así que sin duda enormes desafíos. Francisco Vidal. Estaba pensando que lo más inmediato son 2.100.000 hombres y mujeres, 2.100.000, que están esperando que el Parlamento apruebe este mes. Y para eso requiere la colaboración de la oposición, que la tiene, votación unánime en la Cámara de Diputados. Pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal. Son 2.100.000 personas. Es el 90% de los pensionados, entre los mayores de 65. Para que se pague en febrero ahora. Para que se pague en febrero. Yo creo que eso es lo más urgente. Ahora, eso requiere también cierta voluntad del gobierno de garantizar lo que aprendimos en la historia de Chile. A nuevos gastos permanentes, nuevos ingresos permanentes. Diego Chalper. Sí, solo para terminar. 30 segundos, ¿eh? 30 segundos. Yo creo que hay que tener sentido de urgencia y leer lo que ocurrió en Chile. Oye, tú hablaste harto menos, Vidal, como milagro. Mira, sentido de urgencia. No solamente la pensión garantizada universal. Hay varios proyectos, reforma FONASA, Sala Cuna Universal, que sería increíble que el presidente Boric pusiera su liderazgo al servicio de sacarlo adelante. Y segundo, un mensaje a la convención y también a Gabriel Boric. En noviembre cambió la correlación de fuerzas de Mayo. Y algunos siguen pegados con Mayo.
Chile envió una señal de moderación, de equilibrio, de sentido futuro. Y yo espero que eso refleje la nueva Constitución. Muchas gracias, ¿puedo Diego decir una cosa Chalpe. muy corta? Estamos trabajando a todo chancho haciendo normas en la Convención Constituyente. Entonces se hablan de otras cosas, pero el trabajo verdadero en que estamos es ese. Exactamente. Diego Chalpe, Catalina Pérez, Fernando Atria, Patricio Fernández, Caterín Montealegre, Francisco Vidal, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Me alegro. Esperemos que ustedes en su casa también. Que tengan muy buena semana. Hasta el próximo domingo. Gracias por venir. Chao. Chao, buenas noches.